estábamos sin esperanza. Y ahora que ya estamos en el Señor, Él quiere que las familias se restauren, que las iglesias, que las familias se unifiquen. Entonces, vamos a ver, hermanos, aquí el libro de Nehemías, capítulo 3. Abran su Biblia, por favor, en Nehemías. Y en esta mañana, pues, bienvenidos, hermanos. Bienvenidos todos, bienvenidos. Los hermanos, hermanas, los jóvenes, los niños, bienvenidos. Siéntanse en casa, hermanos. Están en casa, en esta casa que se designó especialmente, se preparó especialmente para la iglesia del Señor. Y usted es la iglesia del Señor. Usted es persona que el Señor rescató. Entonces, el propósito de Dios está en su iglesia. Y la iglesia se compone de familias. Ahí están los papás, están los abuelos, están los hijos, están los nietos. Entonces, bienvenidos en esta mañana todos mis hermanos. Vamos entonces a ver aquí este capítulo de Nehemías, capítulo 3. Si ya lo tienen, vamos a leer los primeros versículos. Fíjense bien cómo dicen los primeros versículos. Dice así, vamos a leer versículo 1 y 2. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Vamos a orar, hermanos. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, por bendecirnos, por darnos de tu misericordia, por hacer posible que estemos hoy congregados. Te doy muchas gracias por la vida de mis hermanos, las familias aquí reunidos. Y te rogamos que tu Espíritu Santo en este tiempo nos guíe para edificarnos en tu palabra, que haya decisiones, que mis hermanos como esposos, como padres, como cabeza del hogar, tomen decisiones, que mis hermanas como ayuda del esposo tomen decisiones, los jóvenes puedan tomar decisiones. Y este testimonio sea para nuestros niños, que ellos vean que tú obras en casa, en cada hogar, en cada familia, que obras en el corazón de papá, que obras en el corazón de mamá y también obras en los jóvenes. Bendecimos tu santo nombre en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Miren, hermanos, en los versículos anteriores, ahí tenemos una recomendación de Nehemías, pero esa recomendación se basa en la situación en que se encontraba la nación de Israel, en la tierra de Jerusalén. ¿Cómo estaban ahí? Aquí en el capítulo 1, versículo 3, cuando Nehemías es hijo de Alcalías. Su padre se llama Alcalías, porque vamos a encontrarnos con otro Nehemías, para que no se confunda. Él, estando allá en Persia, al lado del rey, él estaba en ese lugar muy cómodo, no le faltaba nada, tenía lo que toda persona puede desear, pero él no estaba su corazón ahí. Ciertamente la atención, el servicio daba al rey, pero su corazón, dice que Nehemías era un hombre muy dado a la adoración, muy dedicado a la oración, intercediendo siempre por su nación, porque estaban cautivos.
habían sido deportados por Nabucodonosor a Babilonia y de ahí pasaron a los medos, a los persas. Cuando los medos conquistaron Babilonia, se llevaron también a los judíos. Pero ahí tenemos a Nehemías, que era un hombre de Dios. De tal modo que la distancia no le asustaba. La comodidad no era un problema para él. Los intereses y la riqueza no le impresionaron. Él quería estar en su nación, en su tierra. Él tenía el interés de ver por su gente, de pensar en sus hijos, en sus nietos, en las generaciones siguientes. Entonces, cuando él sabe cómo está su tierra y cómo está la gente que se quedaron ahí, el versículo 3 dice aquí, el versículo 2, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal, en gran afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oyó esta noticia, se quebrantó su corazón, porque esperaba muchas cosas, pero menos esto. Que las familias estaban en gran afrenta, estaban en oprobio, y entonces él oró al Señor, confesó los pecados de su pueblo y los pecados de él, y rogó al Señor para que hallara gracia delante del rey, porque tenía peticiones. Para eso entonces, para restaurar o para edificar, para reedificar, para transformar a la familia, se necesita poner el corazón en las manos de Dios. De otra manera no se puede conseguir nada. Se necesita pensar más allá, pensar en el futuro de los hijos, de los nietos, pero basado en la mano de Dios, en la bondad de Dios. Tenemos el corazón puesto en el Señor, pero también estamos confiados en la bondad de Dios. ¿Cómo dice el Salmo 91? Por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto en mí has considerado mi nombre, yo estaré contigo en la aflicción, te exaltaré, te pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre. Eso dice el Señor en su palabra. Es promesa de Dios. Y entonces en el capítulo 2 ya sabemos que la tierra de Jerusalén, los muros de la ciudad están derribados, las puertas quemadas y la gente en aflicción. Imagínense ustedes que sembraban. Esto pasó como en los tiempos de los jueces. Ellos sembraban y venían los enemigos y metían sus ganados. Y todo el sembradío era devorado. Había hambre, había desolación, había aflicción. ¿Cómo estaban los papás? ¿Cómo estaban los jóvenes? Los niños asustados. Así era una situación muy triste. Y en el capítulo 2, entonces tenemos ahí que Nehemías recorre la tierra. Cuando llega a la ciudad, recorre la ciudad, recorre las tierras, y vio que todo ahí estaba lleno de escombros. Pero ya en los versículos
allí en los versículos, capítulo 2, versículo 18, vamos a leer versículos 18, 19 y 20. Leemos. Dice así, capítulo 2, versículos 18, 19 y 20. Si ya lo tiene, leemos. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, leemos: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Así les habló, así decidieron, porque anteriormente Nehemías les había dicho en el versículo 17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en ¿qué? En oprobio. Estaban en aflicción. Y eso fue un desafío para todos los que habían llegado con él, habían regresado con él, para los habitantes que estaban ahí. Se necesitaba, parece que en esta ocasión también no había llegado Zorobabel, pero ya había llegado otros, de tal manera que reunió allí a todos los judíos. Y allí están los sacerdotes, el sumo sacerdote, y familias, y están los poderosos, están los nobles, y dice que están los pobres también. Pero son judíos. Es una sola familia, es una nación. Y el desafío fue esto: levantemos y no estemos más en oprobio. Sin embargo, cuando ellos tomaron esa decisión y empezaron ahí a reedificar y tomaron esa decisión, empezaron a trabajar, y entonces en otra parte dice: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen? Es como cuando usted ha recibido a Cristo Jesús y ahora se quedaron atrás los vicios, y se quedaron atrás las malas palabras, y empieza a caminar con el Señor, y ahora le llaman y le dicen: vamos a hacer esto, y usted ya no participa. ¿Y vas a poder? Y realmente, porque algunos dicen: yo por eso no me meto ahí, porque no voy a cumplir, porque es muy difícil, prohíben esto y aquello. ¿Ha oído usted eso? ¿Ha escuchado eso? Porque el enemigo le dice: no vas a poder, porque es muy difícil, nadie puede cumplir los mandamientos de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Cuando el Señor nos ha llamado a ser salvos, Él nos llena de su gracia, Él nos da la capacidad, y como hemos visto, su Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad, y el Espíritu Santo dice que somos hijos, y Él intercede por nosotros conforme a la voluntad del Padre. Nos ministra, somos pastoreados. Y ellos aceptaron este reto. Entonces el 18, el versículo 17, versículo 18 dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, ¿qué dijeron? Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Todas las
ciudad de Jerusalén, en los tiempos de David, se construyó una muralla alrededor que se le conocía como fortaleza. Y esos muros eran muy anchos, construidos de pura piedra, 6, 8 metros de alto. Y cuando había guerra, ellos se guardaban ahí. Allá cabían todos, entraban todos. Pero vino Nabucodonosor y destruyó todo eso. Quemó las puertas. Y todo quedó en desolación. Todo quedó destruido. Además, Nabucodonosor dice que se llevó a los jóvenes, a los hombres fuertes, a los hombres sabios, de tal modo que cuando estaban en Babilonia, mandó allí a los hombres de Nabucodonosor, diciendo: escoge a los hombres sabios, a los hombres fuertes, y entre ellos está Daniel, ¿recuerdan? Están sus 3 amigos, que les pusieron nombres de allá de los babilonios: Sadrach, Mesach y Abednego. Así les pusieron. Y Daniel dice que era 10 veces más sabio que los sabios de Babilonia. Y sus compañeros también. Entonces Jerusalén quedó destruido. Sus muros, sus tierras, su gente huyó. Unos a Egipto, otros se quedaron ahí. De tal modo que Nabucodonosor puso gobernadores que le gobernaran. Pero allí estaban los vecinos, los de Moab, los otros de las otras naciones que los vigilaban. Y cualquier situación que ellos hacían, luego eran acusados con el emperador, es decir, Nabucodonosor o Artajerjes u otros. Era imposible regresar. Era imposible levantarse. Y es como los problemas que tenemos en el hogar. Los problemas que hay en el matrimonio. Tratar a los hijos es complicado. Es muy complicado. Y el mundo tiene mucho que ofrecer a nuestros niños, a nuestros jóvenes. El mundo tiene mucho que ofrecer a las esposas, a los esposos. Mucho que ofrecer. Y como dice Romanos capítulo 2, versículo 20 y tantos, 21, 23, dice que el hombre se llenó de vanidad, se rebeló ante Dios y se hizo necio. El hombre. Y cuando el hombre es alcanzado por el evangelio, pues muchas veces el hogar está destruido. Pero Dios ama a la familia. Dios está viendo por el esposo, por la esposa. Quiere que el hogar esté unido, unificado. Y cuando en la iglesia surgen problemas, entonces Él no falta con la enseñanza, Él no falta con su consejo. Él dice: aquí estoy contigo. Y Él quiere que reconozcamos nuestra necesidad. Entonces, primero es necesario, fíjense bien, Nehemías, un hombre devoto, un hombre que tenía su corazón en Dios, un hombre que pensaba en su tierra, en su gente, en las familias, un hombre que se dispuso y se puso delante del rey
cuando le preguntó por qué estás triste, él le dijo las razones. ¿Cómo no he de estar triste? Cuando mi tierra, Jerusalén, está desierta y ahí la gente sufriendo. ¿Qué cosa pides? Y le dijo esto y aquello. Y el rey le concedió más de lo que él pidió. Un hombre temeroso, una mujer temerosa, clamando a Dios por su familia. ¿Cómo dice Jesús cuando habla sobre orar siempre y no desmayar? ¿Cómo enseña Jesús? Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a los que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Qué dicen? Os digo que pronto les hará justicias. El Señor va a hacer lo que el hombre pide dentro de la voluntad de Dios. Él lo va a hacer. Y entonces, hermanos, viendo estos últimos versículos del capítulo 1 y capítulo 2, ya vemos que la gente, los mayores, los que llevan el liderazgo en cuanto a las escrituras y en cuanto al consejo, a las familias, a los jóvenes, tomar la decisión diciendo: levantémonos y edifiquemos, y así esforzamos sus manos. ¿Para qué? Tomar la decisión. Y dice que esa obra era muy grande, todo estaba en ruinas y había que reconstruir. En partes había que edificar, en otras partes había que remodelar. Así estaba. Pero miren cómo se unieron. Y aquí es importante que nos unamos y oremos por las familias y decir: ¿en qué te puedo ayudar? O no puedo decirte mucho, pero vamos a unirnos, vamos a edificar, vamos a reconstruir a la familia. Y miren, aquí tenemos este capítulo 2, hermanos. ¿Y quiénes empiezan, mis hermanos? ¿Quiénes empiezan? ¿Qué tenemos aquí en este versículo 1? Entonces se levantó, ¿quién, hermanos? El sumo sacerdote Eliasib y sus hermanos los sacerdotes. Se levantaron y ellos, aquí hay 3 palabras: edificar, reconstruir y otra palabra que vamos a encontrar más adelante. Pero aquí tenemos esta palabra: edificaron. ¿Dónde edificaron, hermanos? ¿Edificaron qué? La puerta de las ovejas. Hay varias puertas aquí, hermanos. En la ciudad tenía varias entradas. Tenía entradas principales, pero tenían otras entradas como entradas auxiliares. La obra era muy grande, pero empiezan. Y aquí el sumo sacerdote y sus hermanos, dice, edificaron las puertas de las ovejas. Y vamos a ver en el versículo 32, leemos en el 32, hermanos. El 32 dice: y entre la sala de la esquina y la puerta de ¿qué? De las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Fíjense bien, empezaron por la puerta de las ovejas y se fueron alrededor, todos participando, y el otro que estaba al otro lado de la puerta de las ovejas también estaba trabajando, también reconstruyó. Pero aquí vamos a leer, porque es necesario leer, hermanos. Esto es información, esto es historia.
Y si usted lo lee en su libro, lo lee en su Biblia, es probable que le dé sueñito. Pero esto es bien importante, mis hermanos. Y les invito a ponerse de pie. Pónganse de pie, por favor, y vamos a leer. Tome su Biblia. Tome usted su Biblia y vamos a leer. Porque ya empezaron ahí el sumo sacerdote. Versículo 1. Edificaron la puerta de las ovejas. ¿Ellos qué hicieron, hermanos? Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sea edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Siéntense, mis hermanos. Fíjense bien. Aquí empiezan el sumo sacerdote y otro se añade, y la obra era grande. Empezaron a trabajar, levantaron el muro, pero también levantaron las puertas y le pusieron cerrojos. ¿Eso qué indica, hermanos? ¿Eso qué indica? Esmero, esfuerzo. ¿Qué indica? Finalmente, ¿qué indica, hermanos? Seguridad. Había que asegurar la ciudad. Había que asegurar a las familias. ¿Qué siente usted cuando un niño se enferma? Su hijo se enferma, o su joven se enferma, o cuando mamá o papá se enferma. ¿Qué siente usted? ¿No se aflige? ¿No se siente impotente? Aquí ellos, el sumo sacerdote les dio la muestra. Pero aquí podemos ver, hermanos, que uno aquí trabajando, otro allá trabajando, y otras familias allá, otros grupos acá, porque se añadieron los que estaban en Jericó, eran judíos. Allá habitaron. Pero dijeron, vamos a reedificar. Y tomaron su parte. Un trozo de edificio derribado, pero se unieron. Aquí tenemos una noticia. Bueno, lo que podemos ver aquí es que lo hicieron completo. Eso indica perseverancia. En la mañana veíamos que hay que orar, y hay que orar con fe. Y orar con fe es esperar, es estar ahí con el Señor y constantemente, que usted está interesado por su familia. Porque hay algunos hermanos que se conforman. ¿Ha visto usted que siempre las familias guardamos chácharas? Yo no sé si usted no guarda chácharas. Pero a veces las chácharas, ¿dónde están? Están en la cocina, están en la sala, están acá, están por allá, y por donde quiera están las chácharas. Cosas que ya no vamos a usar. ¿Y qué dice uno? Algún día me va a servir. ¿Sí o no? Así decimos. Algún día me va a servir. Y algunos se conforman. Están por acá y por allá en las chácharas. Otros los guardan allá. Otros no mueven nada. Y aquí está el versículo 5. ¿Cómo dice el versículo 5 finalmente? Pero sus grandes no se prestaron para ayudar
a la obra del Señor. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Apatía. Indiferentes. ¿Los hay? Sí, los hay. Yo recuerdo en una ocasión cuando fui a visitar a una familia allá por el norte y le dije a la esposa del hermano, porque ella había tomado la decisión de trabajar en la iglesia, y le llevé los libros que iba a usar. Se acercó a su esposo y en una palabra o en un gesto, él llegó y así miró nada más, y la esposa se fue. Y a mí me dijo: ¿y tú quién eres para venir a mandar aquí en mi casa? Así me dijo. Y yo le dije: yo vengo porque su esposa tomó la decisión de servir, de trabajar, y usted ahí estaba presente. Y usted dio su voto. Por eso estoy aquí. Pero no se preocupe, ya me voy. Me dijo: va a pasar usted, me dijo su esposa, va a pasar usted y se va a comer un taquito. Adiós, otro día que como un taquito. Algunos son ¿qué? Indiferentes. Eso no ayuda en la reedificación de las familias. No ayuda que usted diga: aquí nosotros no tenemos remedio. No ayuda que usted diga: pues así estamos bien. Había una familia, me acuerdo que en esa ocasión, también allá en el norte, vamos a hablar de los norteños. Y de esa familia fuimos a visitar, estábamos abriendo obra en un lugar, y ya regresamos asoleados, sedientos y hambrientos. Y el hermano que me acompañó, que me llevó, él ya era grande. Entonces él llegó y se acostó en su cama. Y llegaron los jóvenes, sus hijos, y ahí estaba su esposa, y uno gritando, y otro, y la esposa gritando, y entonces él dice: ¡silencio! Aquí el único que grita soy yo. Ya me voy, le dije. Porque llegamos para comer. Estaban en la lista ellos de la iglesia para darme de comer. Pero así dijo él: aquí nadie grita. El único que grita soy yo. ¿Qué pasa con eso, hermanos? ¿Qué? Conforma. Se conforma. ¿Y qué esperanza tiene esa familia? ¿Qué futuro tiene esa familia? Cuando papá y mamá, su corazón no lo ponen en las manos del Señor. Cuando no hay temor. Cuando no nos tomamos las vitaminas de rodillinas. No oramos. Nos cegamos, nos conformamos. Así estamos bien. O ya no tenemos remedio. Porque aquí dice: pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Fíjense bien, aquí aparece la palabra, el verbo ayudar. Y en el hogar, todos los que ya, digamos, de los jóvenes en adelante, los jóvenes, es decir, los hijos, ya están conscientes, ya tienen responsabilidad y ellos pueden ayudar, sobre todo cuando se conoce al Señor. El esposo ayuda, la esposa ayuda, a los niños les enseñamos.
A los niños les enseñamos. Recuerdo que una hermana nos platicó, y eso es lo que hacíamos nosotros también. Cuando los niños sacan sus juguetes y se riega todo ahí en la sala o en el patio, y ya se cansaron, me agarraron y se fueron. Entonces, mamá agarra la escoba y vamos a barrer. Y el niño o la niña ve que sus juguetes ya se están yendo a la basura. Y dice, no, a mí me sirve, pues levántale porque se van a la basura. A los niños les enseñamos a poner orden en el hogar. Pero los jóvenes ayudan. Las mujeres ayudan. El esposo ayuda. ¿Sí o no, hermanos? Porque la indiferencia nos lleva al caos. Por eso dijeron, levantémonos, edifiquemos y no estemos más con lo propio. Pero hay que tender el corazón en las manos del Señor. Seguimos leyendo, hermanos. Vamos a leer versículo 6. Dice así. Leemos, hermanos. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pesaz, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la que enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Misma, que estaban bajo el dominio del gobernador. Fíjense bien, hermanos, aquí aparecen los Gabaonitas, atrás aparecen los de Jericó. Era su gente y todos se acercaron para edificar, y lo hicieron con seriedad, lo hicieron con compromiso. Versículo 8. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, y los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron, como dice, hermanos, así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. ¡Qué bonito! Que los que se involucraron y se comprometieron a trabajar para levantar, para poner seguridad en sus familias, en sus hogares, en su nación, lo hicieron con responsabilidad. ¡Qué bonito, hermanos! Seguimos leyendo. Versículo 9. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Elaías, hijo de Arumab, y junto a él restauró Atus, hijo de Absanías, Malquías, hijo de Urim, y Azub, hijo de Pajá, puede leerse, Moab. Restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Fíjense bien, unos gobernaban en Jericó, otros en Gabaón, otros en esta parte de la región de Jerusalén, otra parte de otra región de Jerusalén, los gobernadores. Todos se añadieron a la reedificación y lo hacían bien y lo hacían con mucho gozo, porque allá en el libro de Esdras después reedificaron el templo, y cuando se dedicó el templo se gozaron, esa generación se gozaron en el Señor, aunque los viejos lloraban porque no se comparaba la construcción del templo con el que había derribado Nabucodonosor, el templo que había construido Salomón. Entonces, ahí tenemos eso, hermanos.
Versículo 13. La puerta del valle la restauró Anú con los moradores de Samoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos de muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Ajerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. ¿Cuántos gobernadores? Tenemos el primero allí en el versículo 9. En el versículo 12 tenemos otro gobernador. En el versículo 14 tenemos otro gobernador. En el versículo 15 otro gobernador. Varios gobernadores. Pero no se quedaron atrás, mis hermanos. Todos incluidos. Y aquí podemos pensar que oramos todos tomamos la decisión y entonces todos los esposos y las esposas están viendo por su hogar. Usted está viendo por su hogar. Está pensando en sus hijos y está usted pensando en sus nietos y en sus bisnietos. Sembrando bien la palabra en su hogar. Arreglando, reconciliándose los esposos. Reconciliándose los hijos con los papás. Todos trabajando. Eso es muy bonito, hermanos. Se puede ver una iglesia sana. Y cuando la iglesia es sana, no cuesta trabajo evangelizar. Porque la gente se da cuenta. Los vecinos se dan cuenta. ¿Cómo le hiciste? ¿Qué pasó contigo? ¿Quién te aconsejó? Y usted puede decir, dar testimonio, el Señor. Fui al Señor. Él es el que trabajó con mis hijos. Él trabajó con mi esposo. Él trabajó con mi esposa. Porque somos nosotros muy duros de roer, hermanos. Somos muy duros de corazón. Pronto se nos olvidan las cosas. Pronto. Y tenemos que estar con el Señor. ¿Hasta dónde llegamos, hermanos? Ahí tenemos el versículo 16. Leemos el 16. Después de él restauró Nehemías. Ahí tenemos a Nehemías, pero este es hijo de ¿quién? De Azbuk, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur. Es otro gobernador. Hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila. Después de él restauraron los hermanos Babai, hijo de Anadab, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa. Otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Azú. Fíjense bien, hermanos. Y usted puede ver ahí entonces, o podemos visualizar cómo se va reconstruyendo los muros de la ciudad. Qué bonito se ve. Yo puedo imaginar toda esa ciudad, cada familia trabajando para el bien de su familia, edificando, reedificando, remodelando,
para el bien de su familia. Y ahí está. Yo le invito a leer el capítulo 4 y ahí va a ver usted cosas muy grandes que ellos estaban haciendo. Que tuvieron muchas, las tuvieron. Como dice la última parte de aquí del capítulo 2, versículo 19, pero cuando lo oyeron Sanbalat, era horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Se enoja el enemigo, se enoja, hasta el vecino se enoja si alguien deja de tomar, deja de pelear. Se enoja el vecino, se enoja el enemigo. Pero podemos ver, como les decía, toda esa ciudad, todos ahí trabajando, porque así lo estaban haciendo. Y nosotros aquí, usted orando por su familia, orando por las otras familias, los jóvenes orando por su esposa. ¿Quién va a ser su esposa? ¿Cómo va a ser su esposa? No importa, como dice, alta, bajita, no importa, pero que tenga a Cristo en su corazón, pero que lo está pidiendo en el Señor, que tema, que conozca al Señor, y no a la primera que pase, o el primero que pase, o que digan: pues este tiene una buena carrera, tengo esperanza. No se vaya por eso. Una vez una hermana decía, y le decía a las muchachas: oren al Señor, pongan su vida en las manos del Señor, que el Señor les bendiga con un buen esposo o una buena esposa. Pero hablando a las muchachas, decía que el Señor les bendiga con un buen esposo. Pero si les sale mal el esposo, pues ustedes estudien, tengan un trabajo. Otra cosa, si el esposo se muere, ¿qué van a hacer ustedes? Logren una carrera, logren un trabajo. Si el esposo le sale bueno, que realmente teme al Señor, pues gloria al Señor, pero que tú no te quedes con las manos cruzadas. Entonces el joven también, o la joven, viendo por su familia, orando al Señor. ¿Sí, hermanos? Parece broma lo que les estoy diciendo, pero cuando la nuera teme al Señor, la suegra se deleita en el Señor. Pero cuando el yerno o la nuera salen malos, sufren los suegros. Por eso una hermana decía: yo no quiero ser suegra, porque es que hablan mal de las suegras. Pero no vamos a hablar de las suegras. Hay que edificar, hay que reedificar. Todos viendo por su casa, mis hermanos, todos orando por la iglesia. Creo que sí están de acuerdo con esto, porque esto es palabra de Dios. ¿O no es así? Miren, ¿dónde vamos? Versículo 23. ¿Cómo dice el versículo 23? Después de ellos restauraron Benjamín y Azub. Y después de esto restauró a Azarías, hijo de Masías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Enadab, otro tramo. Pónganse de pie, mis hermanos. Pónganse de pie, mis hermanos. Y tomen su Biblia. Versículo 24. Después de él restauró Binui,
hijo de Anadab, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Isaí, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel, restauraron hasta el frente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo, y enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anú, hijo sexto de Salab, restauraron otro tramo. Dice la historia, hermanos, que este hijo sexto es el que se puso adelante porque los otros 5 no quisieron. Versículo 30, la última parte. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. 32. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Así quedó edificado todo los muros de Jerusalén. Pueden sentarse, mis hermanos. Pero podemos imaginar, podemos visualizar toda la gente, todos los judíos, y algunos se incluyeron ahí para levantar los muros de Jerusalén, reparar sus puertas, poner cerrojos, asegurar toda la ciudad. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Aquí empezaron todos trabajando alrededor y terminaron la obra. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Cuando dice que pusieron puertas, pusieron cerrojos, ¿qué nos enseña esto? Seguridad. Su familia necesita seguridad. ¿Usted cree que no? ¿Quién la puede dar, mis hermanos? ¿Quién la puede dar? Fíjense lo que hace la gente. Cuando no hay agua, ¿a quién le gritan? ¿A quién le gritan? Al bombero. No hace que agua, quizás aquí ya tenemos un mes. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Cuando hay desorden en la ciudad, ¿a quién le gritan? Al gobierno. ¿Y la iglesia qué hace? ¿Quién puede dar seguridad en su casa, mi hermano? ¿Quién? Dios. Dios es el que puede dar seguridad. ¿A quién vamos a ir? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Vamos a ir con el psicólogo? A veces el psicólogo, con todo respeto a los psicólogos, hay muy buenos psicólogos, pero hay quienes no temen a Dios. Otros tienen destruido su familia. Y hoy le va a dar consejos a usted. Le va a enseñar cómo organizar su familia. Le va a enseñar cómo educar a su hijo. ¿Estamos bien? Hermanos, ¿estamos bien? ¿A quién vamos a ir? Vamos a Dios. Vamos a Dios. Como dice Nehemías, por el Espíritu Santo, un hombre temeroso de Dios, clama a Dios.
Oró a Dios, confesó todos los pecados de él y del pueblo. Oró para que tocara el corazón de Artajerjes, el rey. Oró. ¿Quién rompió o quién abrió el corazón de ese rey? Que era un emperador durísimo, cruel. ¿Quién abrió el corazón? Dios. ¿Quién es el que fortaleció a todo el pueblo para que construyeran? Porque estamos enemigos. ¿Quién? Dios. ¿Quién consuela? Entonces, hermanos, vamos tomando en cuenta esto. Hay que edificar, hay que reedificar, hay que restaurar el hogar, pero en el nombre y en el poder de nuestro Dios. ¿Está usted de acuerdo? O se va a conformar como estos que se menciona ahí en el versículo 5, dice, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. O va a decir usted, o se le va a olvidar. ¿Qué va a hacer? Entonces, ya vimos que la apatía no ayuda, el conformismo no ayuda, las chácharas hay que ponerlas en su lugar y otras hay que sacarlas ya. Yo me acuerdo que ahí tengo unas cosas que algún día no ha llegado ese día, ni llegará. Hay que sacar esas cosas. Resentimientos, esos son chácharas. Malos hábitos, hay que sacarlos. Que no diga usted, yo aquí en casa, yo soy el que grita a nadie más. Hay que sacar eso, hay que doblar el corazón. Entonces aquí podemos resumir, hermanos, en cuanto a este ejemplo, esta enseñanza que tenemos aquí en este capítulo. Todos edificando, todos reedificando. Lo que hay que hacer, todos restaurando, para no estar más en oprobio. Todos tomados de la mano de Dios. Todos viendo por nuestra familia. Esa es una responsabilidad nuestra, hermanos. Así como usted tiene que trabajar para traer las cebollas y los tomates, o para que dé usted el billete, para que se traiga carnita. Esa es responsabilidad de usted. En cuestiones de fe, de palabra, en cuestiones de comunión con el Señor, en su familia, es también responsabilidad nuestra. Y si tomamos la decisión como lo hicieron estos hombres que dijeron, levantémonos, edifiquemos y no estemos más en oprobio, usted toma la decisión y ahí está el Señor. Porque Él nos ayuda en nuestra debilidad y Él intercede por nosotros. Él está por nosotros. Yo le invito a mis hermanos, tomemos una decisión. ¿Está usted dispuesto a tomar esa decisión y decir, Señor, yo quiero reedificar, yo quiero edificar a mi familia en tu nombre? Quiero restaurar a mi familia. Porque mira, tú sabes cómo está mi familia, cómo está mi hijo, cómo está mi nieto, cómo está mi esposo, cómo está mi esposa. Tú sabes, Señor. Él lo sabe, yo no sé, pero Él lo sabe. Y si vamos a Él, Él va a obrar. Tome esa decisión. ¿Está dispuesto a tomar esa decisión? Le invito a tomar esa decisión para no estar más en oprobio, más en aflicción. Póngase de pie y oramos. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias por esta palabra. Porque ante la angustia, ante la aflicción que vivían los habitantes de Jerusalén en los tiempos de Nehemías, era realmente
una situación muy triste. Había mucha aflicción en los esposos, en las esposas, en los padres, en los jóvenes y los niños. Pero ellos tomaron la decisión de reedificar, de restaurar su casa, de restaurar su familia. Y esta enseñanza es para nosotros. Porque no hay duda que tú estás tocando nuestro corazón y nos estás haciendo ver cómo está nuestro hogar. Y hemos dicho que no tenemos remedio. Pero cuando vemos tu palabra, miramos que hay esperanza, que necesitamos doblar nuestro corazón a ti, necesitamos consagrarnos, pedir perdón, y en este momento te ruego que tengas misericordia de nosotros y tomes nuestra vida como esposos, como esposas. Bendice a cada esposo, a cada esposa, a cada papá aquí presente. Que nos humillemos delante de ti, porque hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Hay cosas que se salieron de nuestro control. No sabemos cómo hacer, cómo obrar. Pero aquí tenemos la clave, tenemos el remedio. Tú nos das la enseñanza, el consejo, que debemos postrarnos ante ti y buscar tu ayuda. Y tú estás pronto a respondernos. Porque de ti fluye la gracia, de ti viene el poder, tuyo es la misericordia. Y te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo obre en cada familia, en cada hogar, que toques el corazón del esposo, de la esposa, porque quizá el hogar está caído, las conductas están por los suelos, hay gritos, hay peleas, hay distancia, hay separación. Tú sabes cómo está el hogar, Señor. Pero también sabemos que tú tienes el poder para reconciliarnos como esposos, como padres. Y te ruego, Dios, que obres con tu poder, porque hay hogares que están en oprobio, están en aflicción y necesitan tu ayuda, Señor. Te suplico, Padre Dios, que escuches nuestra oración, que perdones nuestros pecados, que levantemos nuestra mirada y nuestro corazón a ti, porque la misericordia viene de tu mano. Ten compasión de nosotros, ten compasión de tu iglesia, y bendice a nuestros niños viendo a sus papás reconciliarse. Bendice a nuestros jóvenes viendo a sus papás contentos, temerosos de ti, yendo a ti, Señor, para restaurar el hogar. Por favor, Señor, obra con tu poder. Y muchas gracias por tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios que nos ha llenado de amor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantar, hermanos. Yo espero